modificatorio. Acuerdo CNES No 0167 del 12 de marzo de 2020. Modificado por el Acuerdo CNES No 56 del 27 de mayo de 2024. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección por mérito, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Contraloría de Bogotá DC, proceso de selección No 1358 de 2020, Contralorías Territoriales. Bogotá, DC. Mayo de 2024. Preámbulo. 5.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 5.1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. 5.1.2 Procedimiento de inscripción. 7.1.2.1 Registro en el SIMO. 7.1.2.2 Consulta de la OPEC. 7.1.2.3 Selección del empleo para el cual se va a concursar. 8.1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. 8.1.2.5 Pago de derechos de participación. 8.1.2.6 Formalización de la inscripción. 9.2 Declaratoria de desierto del proceso de selección de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 10.3 Verificación de requisitos mínimos, VRM. 10.3.1 Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes VA. 10.3.1.1 Definiciones. 11.3.1.2 Condiciones de la documentación para la verificación de requisitos mínimos VRM y la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 18.3.1.2.1 Certificación de la educación. 18.3.1.2.2 Certificación de la experiencia. 20.3.2 Documentación para la verificación de requisitos mínimos, VRM y la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 24.3.3 Publicación de resultados de la verificación de requisitos mínimos VRM. 25.3.4 Reclamaciones contra los resultados de la verificación de requisitos mínimos VRM. 25.3.5 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. 26.4 Pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique, en el proceso de selección. 26. 4.1 Citación a pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. 28.4.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. 29.4.3 Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. 29.4.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. 29.4.5 Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. 35 Prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 35.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 31A. Empleos del nivel asesor. 31B. Empleos de nivel profesional. 31C. Empleos del nivel técnico. 31D.
empleos del nivel asistencial. 32.5.2. Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, niveles asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 32a. Empleos del nivel asesor. 32b. Empleos del nivel profesional. 32c. Empleos del nivel técnico. 32d. Empleos del nivel asistencial con experiencia laboral como requisito mínimo. 32.5.3. Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 33.5.3.1. Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 33.5.3.1.1. Nivel asesor. 33.5.3.1.2. Nivel profesional. 35.5.3.1.3. Nivel técnico. 37.5.3.1.4. Nivel asistencial. 38.5.4. Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional, niveles asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. 40. 5.4.1 Nivel asesor. 45.4.2. Nivel profesional. 42.5.4.3. Niveles técnico y asistencial. 44.5.5. Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 46.5.5.1. Empleos del nivel asesor. 46.5.5.2. Empleos del nivel profesional. 47.5.5.3. Empleos de los niveles técnicos y asistencial. 47.5.6. Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 48.5.7. Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 49.5.8. Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. 49.6. Conformación de listas de elegibles. 49.6.1. 49.6.2. 49. Preámbulo. El presente anexo modificatorio del anexo del Acuerdo CNES-C No. 0167 del 12 de marzo de 2020 hace parte integral del proceso de selección No. 1358 de 2020, Contralorías Territoriales. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en el Acuerdo CNES-C No. 0167 del 12 de marzo de 2020, modificado por el Acuerdo CNES-C No. 56 del 27 de mayo de 2024, para participar en el correspondiente proceso de selección. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas, pueden ser consultados en el respectivo acuerdo, anexo y modificatorios. Este documento modifica y adiciona el anexo del Acuerdo de Convocatoria No. 0167 del 12 de marzo de 2020, en los numerals 1, 2, 3, 4 y 5 referentes a adquisición de derechos de participación e inscripciones, pruebas escritas, valoración de antecedentes, respectivamente, los cuales quedarán así. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción. A.
es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNESC, las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la etapa de divulgación de la respectiva oferta pública de empleos de carrera, en adelante OPEC, artículo 8 del Acuerdo del Proceso de Selección. B. Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNESC, únicamente de manera virtual a través del sistema SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co. C. Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, cuando aplique, y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. D. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al proceso de selección en la modalidad de ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNESC. De no encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su entidad que tramite ante la CNESC su registro o actualización correspondiente, sin que la no finalización de este sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos ofertados en la modalidad abierto en el presente proceso de selección. Los servidores públicos de carrera administrativa de la entidad, que decidan participar en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no podrán inscribirse en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora en las ciudades seleccionadas por los inscritos. Asimismo deben tener en cuenta que no podrán inscribirse para la modalidad ascenso a un empleo del mismo grado o un grado o nivel inferior. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 o cualquiera otra enfermedad de alto riesgo para la salud se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en diferentes horas. F. Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección. G. Con su registro o inscripción, el aspirante acepta, y, que la CNESC, si se trata de un nuevo usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNESC en SIMO, botón en el perfil del ciudadano, en la opción del menú Datos básicos, y que, una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano. 2. Que no se podrá registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3. Que el medio de publicación, divulgación e información oficial para este proceso de selección, es el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co únicamente a través del enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarlo permanentemente. 4.
que la CNESC le podrá comunicar preferiblemente la información relacionada con este proceso de selección mediante los mensajes o alertas que genera SIMO en la sección dispuesta para ese fin o mediante mensajes de texto, SMS, enviados al número de teléfono celular registrado en SIMO, el cual debe ser actualizado por el aspirante en caso de novedades, o al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, v, que de requerir cambio del correo electrónico registrado en SIMO, deberá presentar solicitud expresa ante la CNESC, adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el nuevo correo electrónico, el cual se recomienda que no sea institucional, que la CNESC le comunique o notifique a través de SIMO los actos administrativos que se expidan en las diferentes etapas de este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, entendiéndose comunicados o notificados al día siguiente en que sean depositados en el buzón dispuesto en el aplicativo para estos fines. 7. Que las reclamaciones, intervenciones o los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección solamente se pueden presentar o interponer en SIMO, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Y 8. Revisar permanentemente los términos y condiciones del uso de SIMO y demás documentos relacionados, tales como tutorial sobre este aplicativo. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso de selección y el presente anexo. Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en SIMO sus datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados con su inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo a la CNESC, la cual deberá realizar a través del sitio web www.cnsc.gov.co enlace ventanilla única, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 1.2 Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el Manual de Usuario Módulo Ciudadano SIMO, publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co en el menú Procesos de selección, opción Tutorials y vídeos, opción Guías y manuales. Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. 1.2.1 Registro en el SIMO. Si el aspirante no se encuentra registrado en SIMO, deberá hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con su usuario y contraseña,
completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, tarjeta o matrícula profesional cuando aplique, licencia de conducción, entre otros, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos, en adelante VRM, y para la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en Simo no debe exceder de 2 MB de tamaño, debe estar en formato PDF y ser legible, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección quede cargada correctamente en el aplicativo, siendo posible su adecuada consulta, legibilidad y visualización. El aspirante con discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en Simo, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para presentar las pruebas escritas y /o de ejecución, cuando aplique, previstas en este proceso de selección y acceder a estas cuando a ello hubiere lugar. 1.2.2 Consulta de la OPEC. El aspirante registrado en Simo debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección y verificar para cuáles cumple los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección y los requisitos exigidos para los mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC. Documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace Simo. Si no cumple con los requisitos mínimos del empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección, el aspirante no debe inscribirse. 1.2.3 Selección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en Simo como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un 1. Empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 2 idem. 3 idem. 1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. Simo mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el sistema sean legibles, con una resolución entre 300 y 600 dpi, correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación, el aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas y las de ejecución, cuando aplique, en este proceso de selección, listado de ciudades igualmente publicado en Simo. El aspirante debe tener en cuenta que la ciudad escogida no puede ser modificada una vez confirme los datos de inscripción al empleo seleccionado. 1.2.5 Pago de derechos de participación. El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el cual va a concursar en el presente proceso de selección. En este sentido, no se deben realizar pagos para más de un empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 3.
Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, ni podrá trasladarse para pagar los derechos de participación en otro proceso de selección que realice la CNESC, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante con su inscripción. El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la CNESC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, así. A. Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la etapa de inscripciones. B. Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago en cualquiera de las sucursales del banco establecidas para el efecto. Una vez realizado el pago y antes de formalizar la inscripción, el aspirante podrá modificar el pago realizado de un empleo a otro, siempre y cuando corresponda al mismo costo del cancelado. El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con el procedimiento de formalizar la inscripción. 1.2.6 Formalización de la inscripción. Una vez realizado el pago de los derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado dicho pago por el banco en el aplicativo SIMO, confirmación que para el pago online por PSE puede demorar varios minutos u horas, el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando no haya formalizado su inscripción, cambiar de empleo, cuantas veces lo requiera, a otro empleo que corresponda al mismo proceso de selección y al mismo valor del pago realizado por derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. Por consiguiente, se entiende que si el aspirante realiza el pago de los derechos de participación dentro de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, ya no puede cambiar el empleo inicialmente escogido con ese pago. El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de educación y experiencia del empleo por el que pretende concursar, documentos que se tendrán en cuenta para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes en el presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el aplicativo la opción Inscripción. SIMO generará una constancia de inscripción, en la cual el aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos cargados en el aplicativo. Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. Se aclara que, con cualquiera de las opciones de pago, PSE, botón Bancolombia y código de barras con pago en oficinas o corresponsales bancarios, una vez su transacción sea exitosa, se habilitará de inmediato, o en minutos u horas, la opción de inscripción. Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante. Lo que sí puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información y barra o los documentos registrados en el aplicativo para participar en el presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNESC para el cierre de la etapa de inscripciones,
para la respectiva modalidad, siguiendo la siguiente ruta en Simo: panel de control mis empleos, confirmar empleo, actualización de documentos. El sistema generará una nueva constancia de inscripción con las actualizaciones realizadas. Una vez se cierre la etapa de inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar y o eliminar los documentos cargados en Simo para participar en el presente proceso de selección. Es decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el aplicativo hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. Los documentos cargados o actualizados con posterioridad a esta fecha solamente serán válidos para futuros procesos de selección. Si el aspirante pagó oportunamente los derechos de participación para algún empleo y no formalizó la inscripción, al finalizar la etapa de inscripciones, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. Si el aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. Los aspirantes inscritos podrán consultar en el aplicativo Simo, con su usuario y contraseña, la cantidad total de inscritos para el empleo en el cual se formalizó su inscripción. 2. Declaratoria de desierto del proceso de selección de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso, cuando aplique. Una vez finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente proceso de selección en la modalidad de ascenso, la CNESC declarará desierto el proceso de selección para aquellas vacantes que no cuenten con inscritos, en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes al cierre de las respectivas inscripciones. En los casos en que la cantidad de inscritos sea inferior a la cantidad de vacantes ofertadas en un empleo a proveer mediante esta modalidad, las cuales se encuentran en diferente ubicación geográfica, le corresponde a la entidad que las oferta, una vez informada de esta situación por la CNESC, definir cuál o cuáles deben ser declaradas desiertas, decisión que debe comunicar por escrito a la CNESC, a más tardar 8 días después de cerrada la etapa de inscripciones, para que esta Comisión Nacional proceda en los términos antes referidos. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de las vacantes para las cuales se declara desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso se realizará mediante este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, razón por la cual pasarán a hacer parte de la OPEC de este último. Realizada esta actividad, se iniciará la etapa de inscripciones en los empleos que hacen parte de la OPEC de este proceso de selección en la modalidad abierto, siguiendo los mismos pasos establecidos en el numeral 1 del presente anexo. 3. Verificación de requisitos mínimos, VRM. 3.1 Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes VA. Las definiciones, condiciones, reglas y demás aspectos contenidos en este anexo para la documentación que registre el aspirante en Simo para su inscripción en el presente proceso de selección, serán aplicadas para todos los efectos de la etapa de VRM y de la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que sea posible modificarlos o adicionarlos en los MEFCL de las respectivas entidades, Decreto 785 de 2005, Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.3.6 y 2.2.2.4.10, parágrafo 1. Se debe tener en cuenta que las equivalencias de educación y o experiencia previstas en los MEFCL de las entidades para las que se realiza este proceso de selección, solamente son aplicables en la etapa de VRM,
cuando el aspirante no cumpla en forma directa con el correspondiente requisito mínimo exigido para el empleo en el cual se encuentra inscrito. 3.1.1 Definiciones. Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. A. B. Educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a grados y títulos, Ley 115 de 1994, artículo 10. Esta clase de educación es a la que se refieren, con la denominación de estudios, el artículo 6 del Decreto 785 de 2005, al definir que se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Con relación a la educación básica primaria, básica secundaria y media, el artículo 11 de la Ley 115 de 1994 establece: b. La educación básica con una duración de 9 grados, se desarrollará en 2 ciclos, la educación básica primaria de 5 grados y la educación básica secundaria de 4 grados, y c. La educación media con una duración de 2 grados. Y con relación a la educación superior, los artículos 9 y 10 de la Ley 30 de 1992, señalan. Artículo 9. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos, subrayado fuera de texto. Artículo 10. Son programas de posgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Subrayado fuera de texto. Complementariamente, sobre la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, el artículo 3 de la Ley 749 del 2002, precisa que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información, la administración, así. A. El primer ciclo estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de técnico profesional en. La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación. B. El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción,
dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de tecnólogo en el área respectiva. C. El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior en forma coherente con la formación alcanzada en cada ciclo, podrán ofrecer programas de especialización en un campo específico del área técnica, tecnológica o profesional. Esta formación conducirá al título de especialista en subrayado fuera de texto. Con relación a los ciclos propedéuticos, el artículo 5 de la Ley 1188 de 2008 faculta a todas las instituciones de educación superior para ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los campos y áreas del conocimiento, dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas, subrayado fuera de texto. Por su parte, el artículo 2.5.3.2.7.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, sustituido por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019, indica. Artículo 2.5.3.2.7.1. Ciclos propedéuticos. Un ciclo propedéutico es una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, para lo cual requiere un componente propedéutico que hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar su formación en educación superior, lo que supone una organización de los programas con flexibilidad, secuencialidad y complementariedad. Cada programa que conforma el proceso formativo por ciclos propedéuticos debe conducir a un título que habilite de manera independiente para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario, según lo definido por la Ley 749 de 2002, en coherencia con las modalidades presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades, y la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. La oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia entre los programas que conforman el ciclo, para lo cual cada nivel deberá garantizar un perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel ofrecido, que le permita al egresado insertarse en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación mediante el acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente propedéutico incluido en el diseño curricular. Las instituciones que, de conformidad con la Ley 30 de 1992, y la Ley 115 de 1994, tienen el carácter académico de técnicas profesionales o tecnológicas, para ofrecer programas en el nivel tecnológico o profesional universitario, respectivamente, por ciclos propedéuticos, deben reformar sus estatutos y adelantar el proceso de redefinición previsto en la normatividad colombiana, previo a la solicitud de registro calificado. C. Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona,
que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 y 2.6.2.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. De conformidad con el artículo 2.6.2.3 y Bidem, son objetivos de esta clase de educación. 1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas. 2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno. La educación para el trabajo y el desarrollo humano incluye los programas de formación laboral y de formación académica. Programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de 600 horas. Al menos el 50% de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de 160 horas, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. D. Educación informal. Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados, Ley 115 de 1994, artículo 43. Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. Su organización,
oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 5.8, compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Área de conocimiento, agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas, Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P3. F. Núcleos básicos de conocimiento, NBC división de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales, Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P10. Los NBC contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.49. G. H. I. J. Experiencia profesional. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021, modificado y adicionado por el artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, y adicionado por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, establece que, con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencia, SIC, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorias, SIC, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNTE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor, el 90% a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces.
4. De conformidad con el artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, se debe reconocer como experiencia profesional válida el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses. Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento. Parágrafo. Las entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro deberán expedir un certificado en el que conste que el estudiante finalizó el servicio social DED, especificando el tiempo prestado y las funciones realizadas. Subrayado fuera de texto. Adicionalmente, los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2015, que reglamenta el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, disponen. Artículo 2.2.5.6.3. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes y la equivalencia de experiencia previa por experiencia profesional válida no habilitará a su beneficiario para ejercer la respectiva profesión. Concomitantemente, el parágrafo 4 del artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2015, adicionado a dicha norma por el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, reglamentario del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119, ambas de 2021, dispone. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real,
con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral, subrayado fuera de texto. Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena, reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título 5, precisando en sus artículos 3 y 6. 5. Para los tipos de experiencia previa regulados tanto por la Ley 2043 como por el artículo 2 de la Ley 2039, modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, para efectos de la VRM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley 2043, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, según el criterio unificado que expida esta Comisión Nacional para estos fines. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Parágrafo primero. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Práctica laboral en estricto sentido. 2. Contratos de aprendizaje. 3. Judicatura. 4. Relación docencia de servicio del sector salud. 5. Pasantía. 6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Además, en virtud del numeral 3 del artículo 4 y de los numerals 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 del artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005 y de los artículos 2.2.2.3.7, 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3 y 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel nacional se puede clasificar como experiencia profesional, solamente si dicho empleo es del nivel profesional o superiores, para los cuales siempre se exige acreditar título profesional. Por otra parte, de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 4 y del numeral 3 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel territorial solamente puede considerarse experiencia profesional si dicho empleo es del nivel profesional 6, para el cual, en todos los casos, la normativa precitada exige acreditar título profesional 6 o de los niveles asesor o directivo, siempre y cuando el requisito mínimo de educación exigido para el empleo desempeñado sea acreditar título profesional, en los términos de los numerals 1 de febrero de 2013 y 2 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, particularidad que se debe especificar inequívocamente en la correspondiente certificación laboral registrada por el aspirante en SIMO para participar en este proceso de selección,
pues de no especificarse no puede considerarse experiencia profesional por la indeterminación del requisito mínimo o máximo exigido para tal empleo. En todo caso, y para las demás entidades del sector público que cuenten con reglamentación especial, se entenderá por experiencia profesional la adquirida en aquellos empleos del nivel profesional o superior, cuyo requisito para su desempeño sea título profesional. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada, se computará a partir de la inscripción o registro profesional, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7, en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007, modificado por el artículo 100 del Decreto Ley 2106 de 2019. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, Ley 842 de 2003, artículos 1, 3, 4 y 12, la experiencia profesional y la experiencia profesional relacionada se computará de la siguiente manera. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico respectivo, si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o, para las profesiones afines o auxiliares de la ingeniería, del certificado de inscripción profesional, si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o de la fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de estudios, además de la ingeniería y afines, otros NBC. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. K. Experiencia profesional relacionada, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. Tratándose de experiencia adquirida en empleos públicos de las entidades del nivel nacional, la misma debe ser en empleos del nivel profesional o superiores, y en entidades del nivel territorial, en empleos del nivel profesional 7. 7 ibidem. 8 ibidem. La experiencia adquirida en empleos públicos debe ser en empleos del nivel profesional 8 y en niveles superiores, siempre que se exija un título profesional como requisito para su desempeño. 3.1.2 Condiciones de la documentación para la verificación de requisitos mínimos VRM y la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 3.1.2.1 Certificación de la educación. Teniendo en cuenta que la tarjeta profesional o matrícula correspondiente es un requisito de ley indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de selección, su presentación se requerirá al momento del nombramiento en periodo de prueba. Sin embargo, para las profesiones relacionadas con las áreas de la salud e ingeniería, para las profesiones afines o auxiliares de esta última y para otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional o matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en plena operación el registro público de profesionales, ocupaciones y oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, se requiere su acreditación para la contabilización de la experiencia profesional, conforme a la normatividad vigente sobre la materia. Para el caso en que se requiera acreditar el título como requisito mínimo, este no podrá sustituirse por certificación de notas, créditos aprobados o determinación de materias. En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional o matrícula correspondiente,
la misma podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 3 meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción del aspirante al presente proceso de selección, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o sustituyan, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.3. A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes para que sea tenida en cuenta para la valoración de la educación en el presente proceso de selección. A. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados, los títulos y certificados obtenidos en el exterior requerirán para su validez, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, estar apostillados o legalizados y traducidos, por un traductor certificado, al idioma español, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Con relación a los títulos de los estudios de pregrado o de posgrado realizados en el exterior, que hayan sido acreditados para el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo a proveer, son válidos para tomar posesión de dicho empleo, siempre que hayan sido oportunamente registrados en SIMO por el aspirante, en los términos indicados en el párrafo anterior, para participar en este proceso de selección. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar tales títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.2.3.4. En los casos que el aspirante allegue únicamente la resolución de convalidación del título, esta será válida tanto en VRM como en VA, sin que para ello el aspirante requiera adjuntar el título o diploma correspondiente. Para la prueba de valoración de antecedentes se valorarán los títulos que estén apostillados o legalizados y traducidos al idioma español, independientemente de que estén o no convalidados. B. Certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán los siguientes certificados de aptitud ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Certificado de técnico laboral por competencias. Se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el Programa Registrado de Formación Laboral, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3.1, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Certificado de conocimientos académicos, se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3.1, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del